Hace varios años, en una apacible casa de campo ubicada en las afueras de un pequeño pueblo, viví una experiencia que ha dejado una marca imborrable en mi mente. En aquel entonces, tenía alrededor de 30 años, y estaba pasando una época difícil en la que decidí irme a quedar en la vieja casa de mi abuelo. Nunca imaginé que aquel lugar, que tantos recuerdos felices de mi infancia me traía, se convertiría en el escenario de un terror inimaginable. La casa en sí era una joya arquitectónica, construida a principios del siglo XX. Poseía techos altos, grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol, y un jardín que alguna vez había sido cuidado con esmero. Sin embargo, con el tiempo, la casa había envejecido y se había vuelto un tanto sombría. Los espejos, en particular, parecían transmitir una sensación de melancolía y misterio, mientras que las ventanas se habían oscurecido apenas mostrando el otro lado. La habitación que solía ser la de mi abuelo era en la que yo me encontraba. Era un espacio amplio, con un tocador antiguo y un gran espejo de cuerpo entero que reflejaba la figura de un hombre de edad avanzada. Mi abuelo había fallecido en esa misma habitación, lo que daba un toque lúgubre a todo el lugar. Los primeros días transcurrieron en relativa paz. Disfruté de la tranquilidad, del sonido de los pájaros al amanecer y de los paseos por el jardín. Sin embargo, una noche, cuando me disponía a acostarme, noté algo inusual en el espejo del tocador. Mi reflejo parecía moverse de manera independiente, como si estuviera tratando de decirme algo. Mi corazón se detuvo por un instante, pero rápidamente lo atribuí a la fatiga. Decidí que era el cansancio el que me estaba jugando una broma pesada, y me acosté, tratando de dejar de pensar en ello. Pero al cerrar los ojos, escuché un susurro tenue y escalofriante que parecía surgir del propio espejo. Eran palabras indescifrables, murmullos que parecían invadir mis pensamientos. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, y me levanté de un salto, encendiendo las luces de la habitación. El espejo, en ese momento, reflejaba mi imagen normal, sin ningún signo de lo que había presenciado. Casi convencido de que había sido una ilusión, volví a la cama, aunque me costó conciliar el sueño. Las siguientes noches, los sucesos se repitieron. Los murmullos en el espejo se volvieron más claros, y pude escuchar palabras como «ayuda» y «libérame». La sensación de ser observado constantemente se volvió insoportable. El espejo se convirtió en una fuente de ansiedad, pero no podía alejarme de él. Algo dentro de mí me impulsaba a investigar lo que ocurría. Diría que la curiosidad y el sufrimiento se volvieron una droga adictiva que no podía dejar. Investigué la historia de la casa, tratando de encontrar alguna explicación lógica a lo que sucedía. Descubrí que mi abuelo había sido un hombre atormentado por pérdidas y desgracias. Había perdido a su primera esposa joven y había sufrido la pérdida de varios de sus hijos en circunstancias trágicas. Tal vez, pensé, que era aquellas personas que habían muerto, pero podía ser incluso mi abuelo. Siempre creí en esas historias de terror y en la vida más allá, así que más que asustarme, me sentí intrigado. Decidí contactar a un médium local del que había oído hablar, alguien que podría ayudarme a entender lo que estaba ocurriendo en la casa. La señora Claudia, una mujer de edad avanzada con una mirada intensa y sabia, llegó a la casa al atardecer. La conduje a la habitación donde se encontraba el espejo problemático, y ella lo observó durante varios minutos en silencio. Finalmente, volvió su atención hacia mí y dijo: «Hay una presencia en este espejo, una energía atormentada que busca liberarse. Tu abuelo en vida tuvo un vínculo especial con este espejo. Parece que su espíritu no ha encontrado la paz y busca tu ayuda para encontrarla». Estas palabras me helaron la sangre. La idea de que el espíritu de mi abuelo estuviera atrapado en el espejo era aterradora. La señora Claudia sugirió realizar una sesión de espiritismo para intentar liberar su alma. A regañadientes accedí. Esa noche nos reunimos alrededor del espejo, con velas encendidas y un aire de solemnidad en la habitación. La señora Claudia, con sus ojos cerrados, comenzó a recitar palabras incomprensibles. Un escalofrío recorrió la habitación, y el espejo pareció empañarse ligeramente. Mientras que esto sucedía, poco a poco las velas se iban apagando, se sentía mucho frío y una pesadez en el ambiente. Entonces, vi su rostro, mi abuelo, con una expresión angustiada, mirándome desde el espejo. Me susurró pidiendo ayuda. Era la misma voz que había oído antes.
Estiré la mano hacia el espejo, tratando de tocarlo, de liberarlo. La señora Claudia siguió recitando palabras en voz alta, y la habitación se llenó de un viento aún más helado. La imagen de mi abuelo comenzó a desvanecerse gradualmente, y su voz se desvaneció con él. Finalmente el espejo quedó en calma. La señora Claudia abrió los ojos y me miró con una mezcla de alivio y tristeza. «Tu abuelo ha encontrado la paz», dijo. «Espero que ahora puedas vivir en esta casa en paz». Agradecí a la señora Claudia y la acompañé hasta la puerta. La noche había caído por completo, y el viento aullaba a través de los árboles del jardín. La casa parecía más tranquila que nunca, y por primera vez en días pude dormir sin sobresaltos. Pero, como aprendería en los días que siguieron, no todo estaba resuelto. El espejo pareció calmarse solo por momentos. Parecía que había algo más. Empecé a ver en mis sueños a mi abuelo, siendo quemado vivo y gritando. En mi sueño lo veía por el espejo. Después de la sesión de espiritismo con la señora Claudia, la casa pareció recobrar una paz momentánea. Los murmullos en el espejo cesaron y pude respirar aliviado por unas noches. Sin embargo, la tranquilidad que experimenté fue efímera. Pasaron algunas semanas, y una noche de luna llena, mientras caminaba por el jardín, noté que el reflejo en el agua del estanque tenía un aspecto inusual. Mi rostro parecía distorsionado, como si fuera un extraño. Fruncí el ceño y me miré más de cerca, pero el reflejo seguía siendo extraño. El reflejo era oscuro y profundo, como si fuera el reflejo de un mundo oscuro. Al regresar a la casa me enfrenté al espejo del tocador. Mi reflejo en él no era el mío. Era un hombre de aspecto sombrío y ojos vacíos. La misma voz que había oído antes comenzó a murmurar palabras incomprensibles. Me alejé del espejo, aterrado, y el reflejo volvió a la normalidad. La señora Claudia, a quien había mantenido en contacto después de la sesión de espiritismo, regresó a la casa. Al ver el espejo, su expresión se volvió más grave. «No has liberado completamente a tu abuelo», dijo. «Parece que hay más almas atormentadas en esta casa y están intentando comunicarse contigo a través de los reflejos». Con la ayuda de la señora Claudia, realizamos una serie de sesiones de espiritismo para tratar de entender quiénes eran estas almas y por qué estaban atrapadas en los espejos. Las historias que emergieron eran aterradoras. Resultó que la casa había sido testigo de varias tragedias a lo largo de los años. Sucesos trágicos y muertes violentas habían ocurrido en ese lugar, dejando un rastro de almas atormentadas. Una de las almas que se manifestó a través del espejo era la de un joven soldado que había perdido la vida en la Segunda Guerra Mundial en un campo cercano. Parecía confundido y asustado, y sus ojos reflejaban un profundo dolor. Otro era el fantasma de una niña que había muerto en un incendio en la casa hace décadas. Su risa infantil se mezclaba con llantos de angustia. La señora Claudia y yo trabajamos arduamente para ayudar a estas almas a encontrar la paz. Realizamos rituales de liberación y oraciones, y poco a poco, las apariciones en los espejos se volvieron menos frecuentes. Sin embargo, no podía evitar sentir que había algo más que no conocíamos. La casa, con su historia lúgubre y sus secretos enterrados en el pasado, me obsesionaba. Comencé a investigar más a fondo, revisando los documentos antiguos y hablando con vecinos mayores del pueblo. Descubrí que la casa había sido propiedad de una familia adinerada hace muchas generaciones, pero habían sufrido una serie de tragedias inexplicables, muertes prematuras, desapariciones misteriosas y un oscuro secreto que la familia nunca compartió con nadie. Era el misterio que jamás averiguaron. Un día, mientras exploraba el ático de la casa, encontré un antiguo diario que pertenecía a uno de los antiguos propietarios de la casa. El diario estaba lleno de palabras incomprensibles y delirantes, escritas con una caligrafía temblorosa. Parecía que el autor había estado obsesionado con los espejos y creía que eran portales a otro mundo. Mientras leía las páginas del diario, las luces de la habitación parpadearon y un frío penetrante llenó el aire. Me di la vuelta y vi mi reflejo en un espejo antiguo que había en el ático, pero no era mi reflejo el que veía, era el del hombre del diario, el mismo hombre cuya escritura caótica había estado leyendo. El hombre en el espejo me miró con una expresión de locura en los ojos y comenzó a murmurar palabras incomprensibles. Me sentí atrapado en su mirada, incapaz de apartar los ojos del espejo. La habitación se llenó de un eco inquietante, como si el tiempo mismo se hubiera detenido.
La experiencia fue tan intensa que perdí la noción del tiempo. Finalmente, la señora Claudia irrumpió en el ático, recitando oraciones de liberación. El hombre en el espejo se retorció y gritó antes de desvanecerse en la nada. La habitación volvió a la normalidad y la señora Claudia me ayudó a salir del trance en el que me había sumido. La obsesión por la historia de la casa me llevó a investigar aún más a fondo. Había encontrado pistas en el diario del antiguo propietario, pero había mucho más por descubrir. La señora Claudia, preocupada por mi bienestar, insistió en que debía tener cuidado y no adentrarme demasiado en los misterios del pasado. Sin embargo, no podía evitarlo. Sentía que la casa tenía algo más que revelar. Con cada día que pasaba, los reflejos en los espejos se volvían más intensos y persistentes. A veces, las voces de las almas atrapadas se convertían en lamentos desesperados que llenaban la casa. Aquello era aterrador, pero también sentía que las almas buscaban mi ayuda. Una noche, mientras investigaba en el estudio de la casa, encontré una puerta secreta detrás de un estante lleno de libros antiguos. La puerta daba a un pasadizo oscuro que se extendía bajo la casa. Con una linterna en la mano, decidí aventurarme en lo desconocido. La oscuridad parecía abrazarme mientras avanzaba por el pasadizo estrecho. El pasadizo conducía a una habitación subterránea que parecía un santuario secreto. En las paredes había extrañas inscripciones y símbolos, algunos de los cuales reconocí del diario del antiguo propietario. En el centro de la habitación había un espejo inmenso y antiguo que emitía una luminosidad fantasmal. Me acerqué al espejo y vi mi propio reflejo. Sabía que no estaba solo, y el espejo lo confirmó una vez más. Detrás de mí, veía las sombras de las almas atrapadas, todas mirándome con una intensidad inquietante. Una de ellas se adelantó y habló a través de mí, como si tomara posesión de mi cuerpo. «Has encontrado el portal», dijo. «El espejo es la llave. Ayúdanos a liberarnos». No sabía si era mi propia voz o la voz de la entidad, pero sabía que tenía que hacer algo. La señora Claudia llegó al pasadizo en ese momento. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y determinación. Juntos comenzamos a recitar las oraciones de liberación, mientras las sombras de las almas danzaban alrededor del espejo. Un torbellino de energía envolvió la habitación, y las voces de las almas se convirtieron en un coro de lamentos y súplicas. Sentí que mi propio ser se desvanecía, pero seguimos recitando sin desfallecer. El espejo comenzó a brillar intensamente, y de repente, las sombras de las almas se desprendieron de mí y se elevaron hacia el techo, desapareciendo en la nada. Cuando el torbellino de energía finalmente se disipó, la habitación quedó en silencio. Miré el espejo y vi mi propio reflejo, pero esta vez era solo yo. La señora Claudia me abrazó, y pude sentir el alivio en su expresión. Habíamos logrado liberar a las almas atormentadas. Sin embargo, no había tiempo para celebrar. La casa pareció estremecerse y susurrar con agradecimiento mientras el pasado y el presente se unían en un momento de comprensión. Las voces en los espejos se habían silenciado, pero el misterio que envolvía la casa seguía sin resolverse por completo. Con las almas atrapadas en los espejos finalmente liberadas, la casa parecía haber recuperado una paz momentánea. El silencio reemplazó los lamentos y las sombras que solían atormentar sus pasillos. Sin embargo, esa tranquilidad era solo la calma antes de la tormenta. Una noche, mientras caminaba por los pasillos de la casa, percibí un cambio en el ambiente. La temperatura bajó bruscamente, y un escalofrío me recorrió la espalda. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo estaba muy mal. Los espejos, que habían estado en silencio durante tanto tiempo, volvieron a susurrar. Me dirigí a la habitación de mi abuelo, donde había comenzado esta pesadilla. El gran espejo de cuerpo entero que había sido el epicentro de todo, comenzó a oscurecerse. Mi reflejo en el espejo se retorcía y distorsionaba, y las voces se hicieron más fuertes y desesperadas. «No has terminado», susurraron. «El mal se despierta». La casa tembló con un estremecimiento sobrenatural, y las luces parpadearon. Me alejé del espejo, temeroso de que algo mucho más oscuro se aproximara. La señora Claudia, que había permanecido a mi lado durante todo este tiempo, entró a la habitación. «Lo que sea que hayas liberado en esta casa no está contento», dijo en voz baja. «Parece que has despertado a una presencia mucho más siniestra que las almas atrapadas». Juntos, comenzamos a investigar más a fondo.
Revisamos el diario antiguo y los documentos que había encontrado en la casa, en busca de pistas que pudieran arrojar luz sobre lo que se avecinaba. Las inscripciones en la habitación secreta debajo de la casa cobraron un nuevo significado, y descubrimos que eran un antiguo ritual de invocación, diseñado para traer algo desde el otro lado. El nombre que aparecía en las inscripciones nos llenó de terror. Se trataba de Tlaloc, un ser demoníaco que, según las leyendas locales, había sido sellado hace siglos en un espejo maldito. El antiguo propietario de la casa había estado obsesionado con invocar a este demonio, y nuestras acciones habían inadvertidamente desatado su poder. Decidimos que debíamos sellar nuevamente a Tlaloc en el espejo maldito. Siguiendo los pasos que encontramos en el diario, realizamos un ritual de protección y convocamos a la entidad demoníaca, pero no teníamos idea de la monstruosidad que aparecería ante nosotros. Un torbellino de sombras y un alarido aterrador llenaron la habitación. Tlaloc, un ser con cuernos retorcidos, ojos rojos como la sangre y una sonrisa perversa, se materializó frente a nosotros. Las paredes de la casa crujieron mientras su risa maligna retumbaba en nuestros oídos. Tlaloc comenzó a avanzar hacia nosotros, desafiante y poderoso. Pero no nos rendiríamos tan fácilmente. La señora Claudia, con un valor que admiré profundamente, pronunció las palabras finales del ritual de sellado. Una luz brillante se proyectó desde el espejo maldito y envolvió a Tlaloc, forzándolo de nuevo dentro del espejo. La casa se sacudió violentamente una vez más, y las luces parpadearon. La tormenta de sombras se disipó, y el espejo volvió a la normalidad. Tlaloc había sido sellado nuevamente, pero esta vez esperaba que fuera de forma permanente. Sin embargo, la casa nunca volvió a ser la misma. Los espejos, que habían sido testigos de tanta oscuridad, parecían retener la memoria de lo que había ocurrido. A menudo, cuando pasaba frente a ellos, veía destellos de las sombras y las voces de las almas atrapadas. Sabía que, aunque Tlaloc hubiera sido sellado, la casa nunca estaría completamente libre de su influencia. El misterio de la casa de campo seguía sin resolverse por completo. Aunque habíamos enfrentado al mal que acechaba en los espejos, sabía que la casa aún tenía secretos ocultos y que mi vida nunca volvería a ser igual. Las sombras y los susurros en los espejos se habían convertido en una parte inquietante de mi realidad, recordándome constantemente que, en el mundo de lo sobrenatural, los demonios pueden despertar y nunca desaparecer por completo. Los años pasaron desde aquel aterrador episodio en la casa de campo. Aunque la presencia de Tlaloc había sido sellada en el espejo, las secuelas de nuestros encuentros con lo sobrenatural nunca desaparecieron por completo. Los espejos seguían siendo testigos silenciosos de secretos insondables, y las noches aún estaban llenas de susurros inquietantes. La señora Claudia había fallecido, dejando atrás sus conocimientos y advertencias sobre el peligro de tratar con fuerzas más allá de la comprensión humana. Sin embargo, su legado no se había perdido, ya que yo continué investigando y estudiando el mundo paranormal. La casa de campo, a pesar de su historia sombría, seguía siendo mi hogar. Me obsesioné con los espejos y sus reflejos misteriosos, buscando respuestas a las preguntas que nunca se habían resuelto por completo. Pero cuanto más profundizaba en el misterio, más oscuro y complejo se volvía. En una noche de tormenta, cuando el viento aullaba y la lluvia golpeaba las ventanas con furia, decidí realizar un último experimento. Había reunido una serie de espejos antiguos de la casa y los coloqué en círculo en el centro del salón. Había leído sobre rituales antiguos que permitían abrir portales a otros mundos a través de los espejos, y estaba decidido a intentarlo. Siguiendo las instrucciones que había encontrado en mis investigaciones, encendí velas y recité palabras arcanas. El círculo de espejos comenzó a brillar con una luz sobrenatural, y el aire en la habitación se volvió denso y eléctrico. La temperatura bajó rápidamente, y me di cuenta de que había liberado algo incontrolable. Las sombras emergieron de los espejos, retorcidas y hambrientas. No eran las almas atormentadas que había liberado antes, sino entidades mucho más antiguas y malignas. Grité, pero mi voz se ahogó en el vacío mientras las sombras se abalanzaban sobre mí. Me vi atrapado en un mundo de pesadilla, donde las leyes de la realidad se retorcían y las sombras se movían con vida propia. Intenté regresar al círculo de espejos, pero era inútil.
Las sombras eran implacables. Cada espejo que intenté atravesar me llevó a lugares aún más oscuros y aterradoras dimensiones. La casa de campo se convirtió en un lugar de caos y pesadilla, un laberinto de espejos que se extendía hasta el infinito. Las voces de las almas atrapadas y los susurros de Tilanac se unieron en un coro siniestro que llenaba mis oídos. Había pagado un precio terrible por mi obsesión y me había convertido en una víctima de mi propia curiosidad. Me encontraba entonces en una habitación oscura, sin saber dónde estaba o qué había sucedido. Intenté encontrar una salida. Al salir vi los espejos rotos. Me observé. Parecía muerto. Intenté salir de aquella casa, pero no pude hacerlo. Parecía que me encontraba totalmente perdido en la casa de los espejos rotos. Así me perdí, sin ver de nuevo algo más allá de mi propio reflejo. Relato escrito y adaptado por Un joven sin tinta.